que van ingresando uno por uno. Sí, ingresan uno por uno. ¿Así? Ya Sí, están en vivo, ingenieros. La Ya. conferencia ya está en vivo, está en Facebook. Muy bien, muy bien. Ya hay más de 50, Walter. Ya, perfecto. Ya pueden iniciar, ingenieros. Ok. Buenas noches con todos. El que les habla es el ingeniero José Carlos Armas Solf. Soy el presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica para este periodo que termina el próximo año 2021. Y les agradezco su presencia en esta importante conferencia que nos va a brindar un conocido nuestro, el ingeniero Walter Cornejo, que tiene muchísimos años de experiencia en los temas de gas natural, no solo como gas natural en tubería, sino también como gas natural comprimido y gas natural licuado. Él ha puesto un tema o un título que nos parece muy adecuado porque habla de el gas natural para impulsar al Perú. Ahora que necesitamos darle un nuevo impulso a la economía, entonces es el momento de utilizar el gas natural como una herramienta de crecimiento. Y ha coincidido con unas publicaciones que ha hecho el Ministerio de Energía y Minas justamente con ese título, ¿no? Para impulsar el desarrollo del país. Ya el ingeniero Cornejo les explicará estos nuevos dispositivos que han salido y que en realidad les va a servir para darle un gran impulso al desarrollo del gas. Claro, hay algunas cosas que corregir, pero ya con él lo discutiremos, lo conversaremos al final de su exposición e intercambiaremos ideas. Antes de darle pase al ingeniero Walter Cornejo Medina, quería leer un poquito de su experiencia, aunque ya casi todos ustedes la conocen, pero él ha sido gerente y director de empresas con más de 30 años de experiencia profesional en el área de hidrocarburos y de energía en general. Es ingeniero mecánico, egresado y titulado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios completos de maestría en aplicaciones en gas natural en la misma universidad, en la UNI. Es promotor persistente del gas natural, creo que es uno de los promotores que desde que lo conocí siempre me ha hablado de gas natural. Ha trabajado en proyectos emblemáticos en Petroperú como el proyecto Guaitía y el proyecto Camisea. Es asesor de empresas nacionales y extranjeras en procesos de privatización, adquisición de empresas, evaluación de proyectos y negociación de contratos. En el gerenciamiento de empresas incluye la producción de petróleo, la comercialización de gas natural como gas vehicular y gas comprimido, y continúa liderando proyectos de gas natural que incluyen el gas natural liquefactado y dictando cursos. Justamente va a haber un curso que lo vamos a hacer juntos con el Colegio de Ingenieros sobre estos temas de gas natural, porque ahora sí se viene, creo que con las medidas que se están dando, un repunte del gas natural. Y bueno, para terminar su hoja de vida, es un gran colaborador ahora de mi capítulo, un gran colaborador del Colegio de Ingenieros, y que creo que estamos juntos en la misma meta. Entonces, sin más, los dejo con ustedes al ingeniero Walter Cornejo Medina. Adelante, Walter. Bien, muchas gracias, José Carlos, muchas gracias al colegio por esta invitación para participar en este tema que es sumamente importante, ¿no? Hoy que el país está aquejado de una crisis económica muy severa, particularmente encontramos que se presenta una oportunidad para el gas natural para que a partir de este importantísimo hidrocarburo que hay en el Perú, se pueda impulsar la economía del país y ayudarnos a salir de esta crisis que realmente nos agobia y sobre la cual
se plantean una serie de medidas que pasamos a la fase 4, no pasamos a la fase 4. Bueno, con el gas natural no necesitamos pasar a la fase 4, pero le podemos sacar el jugo, creo que, a este importante hidrocarburo. Así que, sin más, empecemos a abordar el tema. Y no estamos, decíamos, aquí para lamentarnos, porque la situación concreta no es bonita, ¿no? La foto no es la mejor. Para los hidrocarburos es una época complicada porque ya vemos que el petróleo nuevamente bajó de precio hace 2 semanas y entonces ahora estamos hablando de que sube y no llega a $40, ¿no? Entonces, por otro lado, hay una caída severa de la economía peruana. Algunos pronósticos dicen que va a caer 12%, algunos dicen que aún más. La caída de la demanda de energía es muy fuerte. Vamos a mirar un poquito más adelante de qué tamaño es. Una caída también en los precios de los hidrocarburos, lo cual en algunos aspectos es positivo. No se refleja en el Perú en la misma intensidad, pero de hecho se ve que hay menores precios en hidrocarburos líquidos y en GLP, lo cual ha permitido que este último hidrocarburo haya repuntado en estos últimos meses. Los precios del gas natural, más bien por su parte, no bajan, y al contrario, algunos han inventado algún incremento, y la demanda del GNB pues se mantiene estancada, en realidad desde hace 5 años, y ahora este año va a empeorar, ¿no? Como muestra de que el precio internacional del gas natural ha bajado, imagínense, esta curva que miramos aquí, indica que al 25 de septiembre, o sea, ahorita nomás, llegó a $1.68 el millón de BTU. O sea, miren los valores que teníamos en el 2018, que estaban alrededor de los $3, e inclusive por encima de ese valor se ha ido cayendo. En el 2019 ya había bajado debajo de ese valor, pero ahora pues ha llegado a niveles tremendamente bajos, ¿no? Eso, por supuesto, no se refleja en el Perú. Miren, aquí está lo que pasa con el GNB, ¿no? El GNB al mes de agosto ha llegado a 312 millones de metros cúbicos, ¿no? Que digamos, si las ventas son buenas estos 3 meses que faltan, llegaríamos a 500.000, con lo cual la demanda este año se habrá contraído en 34%. O sea, habremos perdido 1/3 de la demanda. Y con los demás hidrocarburos pasa algo parecido, aunque no es tan severa la cosa, ¿no? Porque en las gasolinas se ha reducido en 23%. No hablamos aquí del turbo porque esto es aviones, y los aviones definitivamente si no hay aviones, no hay vuelos o son muy poquitos, entonces se explica la caída del 84%, ¿no? El diésel cayó 21%. El petróleo residual, esto es estacional, así que esto no es una foto tan importante, porque ahora mismo, ahora que empiece la campaña pesquera, seguramente se va a incrementar. Pero en general, miren, la caída total ha sido de 25%, ¿no? Estamos comparando el final del año pasado con agosto de este año. Entonces simplemente estamos mal, ya, reconozcámoslo. No es para ponernos a entristecer, ni a llorar, ni nada, sino para saber de qué tamaño es el problema. Entonces, claro, primero es el COVID. Segundo, que las medidas de contención al COVID no han sido pues todas tan buenas. Como decimos acá, nosotros todos somos generales después de la guerra, todos decimos, yo sé cómo no hubiéramos hecho, hubiéramos cerrado todas las fronteras, etc., ¿no? O sea, se nos ocurre todo lo que debió hacerse. Lo que sí hemos visto es que en el sector ha habido una actividad dispersa, no es uniforme. Hay que resaltar, por mi parte, la percepción que tengo que los tiempos en el sector, en el ministerio, están cambiando. Las medidas de un mercado sano han sido, a lo largo de estos últimos años, postergadas recurrentemente. Ha habido un desinterés, inclusive por la reestructuración regulatoria, alguna sobreprotección a algunos agentes de la cadena, y un marco normativo obsoleto porque se ha ido poniendo obsoleto. Y por otra parte, yo le llamo peruanista porque mucho queremos tener nuestras propias normas peruanas en todo, y tiene un aspecto positivo, pero también tiene un aspecto negativo, ¿no? Porque nos puede llevar
a siempre buscar la mejor norma y después que la tenemos no la volvemos a renovar después de 10 años, ¿no? Entonces eso no creo que no es lo mejor, ¿no? Bueno, aquí quisimos hacer algo de la situación, explicarla, esto que estamos mostrando hace un momento, a través de un hexágono, pero le pusimos al final un hexágono insuficiente, porque el hexágono nos quedó chico, ¿no? Una de las cosas que es, digamos, negativa para el sector es que hay tarifas de gas natural con recargo, ¿no? O sea, nos vienen con recargo. Y lamentablemente esta situación es una situación que se generó hace 4 años, más de 4 años en realidad, porque fue en marzo del año 2016, y que elevó los precios, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se estableció en esta norma fue un poco lo que aquí se muestra, ¿no? Que el concesionario tenía contratada una cantidad de molécula como esta barra, muy grande, y también tenía contratado transporte más allá, mucho más allá de la demanda, ¿no? Entonces, antes de que llegara el COVID, esto había llegado a una diferencia aproximada del 17%. Entonces, ¿quién paga esta diferencia? Este gas que está contratado pero no usado, esta capacidad contratada o no usada. La pagan los usuarios, de acuerdo a esta resolución de Ocinermic, ¿no? O sea, en esa resolución lo que se dice es que se va a pagar el costo medio y el costo medio es la factura total entre la demanda. O sea, ¿qué pasa si la demanda se contrae? La factura sube. Entonces, efectivamente, eso es lo que se venía a venir, estamos redundando, porque imagínense, viene la época COVID, se cae la demanda brutalmente y más todavía de lo que figura aquí, se cae la demanda y las tarifas iban a incrementar porque se iba a tener que pagar una mayor cantidad de gas que no se usa. Entonces, Ocinermic reaccionó rápidamente y dijo, no, las tarifas se van a quedar estancadas mientras dure la cuarentena, ¿no? Mientras dure la cuarentena, prácticamente no se incrementaron, se quedaron inmóviles, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que en junio, el 30 de junio se terminaba la cuarentena y el 1 de julio iba a empezar a aplicarse estas tarifas. Entonces, Ocinermic reaccionó y dijo, eso no va a pasar. Entonces sacó una resolución, la 073 de este año, donde cambia el sistema de facturación y reconoce que esta forma de facturar este costo medio, que es pagarle la factura total al concesionario, es cerrada. Lo cual nos parece bien, porque ese reconocimiento, algo que se ha venido criticando desde hace tiempo, lo malo no es equivocarse, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, todos nos equivocamos constantemente. La única forma de aprender a veces bien es equivocándonos, ¿no? Pero lo malo es no querer, no rectificar, ¿no? Y si hay un propósito de rectificación en buena hora. Bueno, dicho esto, se venía esta situación, entonces se planteó modificar y salió esta resolución 073 con la cual en la tarifa se incrementó muy poco en el mes de julio, pero a partir de ahí se plantean unos cambios regulatorios en relación a las tarifas que lo vamos a comentar más adelante. La otra es que en provincias hay una gran asimetría de tarifas en el país, ¿no? Esto lo publicó el Diario del Comercio hace algunos meses, en el cual muestra pues que en Lima tiene una tarifa de $10, 11, y en las provincias, principalmente la empresa Naturgy, que ustedes ya vieron que se va del Perú, estaba casi en $19, y lo mismo Cuavi, ¿no? Que toma Lambayeque, Cajamarca, La Libertad de Ancash. Y acá está, en ese sentido, las noticias, pues, tampoco son buenas, ¿no? Porque ya se va una empresa y esto significa que si tenemos una situación crítica, eso no ayuda en ese sentido, ¿no?
O sea, esta diferenciación de precios, estos precios altos, no le sirven a los concesionarios. O sea, no es que el concesionario por tener una tarifa más alta es mejor. Entonces, en algún momento, algunas personas, algunas autoridades pensaron que lo mejor era para que los concesionarios pudieran vivir de alguna manera, no digo que bien y mal, simplemente que sobrevivieran, entonces había que eliminar a los comercializadores. Entonces sacaron propuestas contra los comercializadores para eliminarlos. Primero dijeron para ponerles unas multas y después ya prácticamente estaba abierta que se le ponía se buscaba desaparecerlos, sino totalmente parcialmente. Pero eso también ha dado lugar a algunas resoluciones que no son legales, ¿no? Por ejemplo, yo les hablo que aquí, y de esto no solo llegó a participar en su momento el ministerio, sino también el regulador, donde miren a un comercializador que presenta una solicitud para poner una estación de regasificación, le dicen que no, que para poner la estación tiene que pedir el consentimiento del concesionario, lo cual no dice la resolución 191/2011, que es la que establece los procedimientos. Entonces dice eso, y además dice que si no presenta en un plazo de 2 días el consentimiento del concesionario, entonces su solicitud se considera no presentada. Eso ni siquiera es favorable para el concesionario, porque el concesionario no puede abastecer mediante GNL a un usuario. El concesionario, de acuerdo al Decreto Supremo 033/2013, y de acuerdo al propio reglamento de distribución, si lleva gas natural desde Melchorita a los city gate de las estaciones, pero es para regasificarlo y para entregar por tubería a los usuarios. No puede ir con GNL a comercializar directamente con un usuario, porque ese GNL no es un GNL que está en las mismas condiciones de todos los demás comercializadores. Todos los demás comercializadores en Lima, digamos que pagan casi $6 el millón de BTU. Ese que no es comercializador, sino es un concesionario, paga $1 menos. Entonces no está en las mismas condiciones para competir. Entonces, simplemente la ley no le permite tampoco. Entonces es nada más, como decían hace tiempo un presidente, que ya no está, el perro del hortelano, ¿no? Simplemente no te dejo que tengas. Pero como ese razonamiento del regulador estaba mal, fue refutado debidamente, entonces al final dictaminó lo siguiente, dijo que en el anexo 3.2 del texto único del reglamento del registro de hidrocarburos, de acuerdo a la resolución 191/2011 y sus normas modificatorias, no se encuentra establecido el procedimiento para la obtención de un certificado de supervisión de diseño para la instalación de una estación de regasificación. Eso pues, eso es una mentira, lamentablemente. O sea, yo no puedo entender que una autoridad me emita una resolución con una mentira, porque la propia resolución 191, miren, de Ocinermin, establece los requisitos para emitir el certificado de supervisión de diseño. O sea, lo que dice que no existe, aquí está, para el centro de regasificación. Alguien me podría decir, pero ¿sabes qué? No es lo mismo un centro de regasificación que una estación de regasificación, ¿no? Bueno, para su información, el Decreto Supremo 057 define la estación de regasificación de GNL como un conjunto de instalaciones, pero al final dice, también es denominada centro de regasificación. Es decir, aquí hemos entrado en un nivel que nos parece malísimo, que una autoridad haya llegado en su momento. Eso es ahorita, eso es menos de un año, ¿no? O más o menos un año, ¿no? La otra situación que tenemos es que hay una molécula no usada, ¿no? Hay una molécula no usada muy fuerte. Estamos hablando de que las generadoras en su conjunto contrataron 562 millones de pies cúbicos por día.
y no aprovecharon el año pasado, digo, ¿no? 2019, no aprovecharon 180 millones de pies cúbicos por día, estamos hablando en promedio. Es decir, ustedes se imaginan contratar 562 y no usar 180, ¿y qué hacemos con esa molécula que no se usa? Para eso es que se habla del mercado secundario. El mercado secundario es como que hay un mercado primario que le da nacimiento a la comercialización de la molécula del gas, que ya lo tiró la bola del gas, la tiró al mercado. Eso es el mercado primario, la primera transacción. Entonces, el mercado secundario es un mercado donde esa bola que ya entró al mercado comienza a correr. ¿Por qué? Porque el usuario, que es el generador eléctrico o la industria grande, dijo, yo quiero usar eso, pero lamentablemente el país no creció, se cayeron las inversiones, entraron las hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Entonces la demanda se contrajo y ese gas se quedó en que está contratado, está pagado y no se usa. Entonces, si el mercado secundario funciona, se va a poder realizar ese mercado. Entonces, el mercado secundario fue creado por un decreto supremo del año 2010, que fue este decreto supremo 046. Pero hasta ahora no funciona, hasta ahora no se implementa, y no es que por un decreto lo den hoy día y mañana ya está funcionando. No, porque lamentablemente, como es un mercado donde va a haber un número importante de transacciones, y algunas transacciones son un poco más complejas que otras, entonces requiere un sistema informático, requiere todo un seguimiento muy bueno que hay que hacer, y eso entonces tiene algunas implicancias que va a tomar tiempo, ¿no? Algunos piensan que va a tomar algunos años, ¿no? 1 o 2 años por lo menos. Pero entonces el ministerio dice, como yo lo estoy suspendiendo, estoy prorrogando la suspensión por enésima vez, ¿no? Miren, estamos hablando del año 2019. Pues se fue creado en el 2010 y el 2019 estábamos volviendo a postergar. Esta postergación es anual, todos los años la postergan, ¿no? Entonces, pero en la prórroga, ¿lo prorrogan por 2 años, por 3 años? No, lo prorrogan por 1 año. ¿No? Dado en la Casa de Gobierno. ¿Qué día lo dan en la Casa de Gobierno? El 28 de diciembre, ¿no? Es como para que celebres el año nuevo, porque ya puedes hacer, está suspendido el mercado secundario, pero ¿qué puedes hacer? Esto que está acá. Durante este plazo, las operaciones de mercado secundario podrán realizarse por acuerdos bilaterales. Es decir, lo que no se puede transar en el mercado secundario, lo que sí tú puedes hacer es, se reúne el generador 1 con el comprador, comercializador 10, se juntan y entonces uno le compra la molécula, no le puede comprar porque lamentablemente los generadores no pueden revender su molécula, pero sí puede transferir su capacidad de transporte. Por ahora es lo único que se puede. Y entonces, si me prorrogan por 1 año, ¿cuántos contratos de gas natural se pueden hacer por 1 año? De GNL no hay forma, porque un contrato de GNL, para que se eche a andar la bola, necesita más de 1 año. Y de GNC se necesitan 6 meses. Es decir, voy a hacer un contrato para tener 6 meses de gas. No suena, pues, no. Entonces, esto no está bien. Entonces, estas postergaciones no pueden hacerse para 1 año, ¿no? Alguna vez una sola vez se hizo una postergación por 3 años, pero ya eso creo que fue el 2014, y nunca más se ha producido eso. Entonces, aquí tenemos que pensar que si queremos que esa molécula se aproveche en estas transacciones bilaterales, tiene que haber más de 1 año de duración. No puede trabajar con estas prórrogas anuales que está haciendo el ministerio, ¿no? La promoción del gas natural es débil. Es tan débil que existe un programa de conversión masiva de vehículos, que es el Decreto Supremo 028-2013, que crea este programa de conversión de todos los vehículos del sector público, o sea, del Estado. Fue dada el 31 de julio, ¿no? Y aquí establece la adquisición de vehículos nuevos y también de la conversión de los vehículos usados. ¿Y se ha hecho algo?
no se ha hecho. A duras penas hay algunos cuantos vehículos que están trabajando, que han sido convertidos o se han adquirido por algunas instituciones muy puntuales. Es decir, el Estado no ha estado promoviendo, no ha sido capaz de cumplir su propio decreto supremo. Los trámites largos del gas natural, sobre eso, ¿qué podemos decir? ¿No? Que el gas natural es el gran culpable. Es decir, tú creas un grifo de gas, tienes que hacer una medición trimestral de las emisiones de gases, de partículas y de ruidos. En partículas no emite nada del gas, pues, ¿no? O sea, es una medición por gusto, así, digámoslo, ¿no? Y las emisiones y ruidos, ¿quién puede hacer el ruido ahí? El compresor, pero si el compresor está adentro, hacia afuera, realmente las posibilidades ahí son casi nulas, ¿no? Alguna vez he visto algún reclamo de algún vecino que dice, sí, me está llegando el gas desde ese grifo que está a 150 metros a mi casa, ¿no? Es que no comprende probablemente esa persona que hizo esa reclamación, que el gas natural es más liviano que el aire y no va a llegar a su casa, no hay forma, ¿no? Así le pongo un taxi y ahí no llega, ¿no? Entonces, pero al gas natural así se le trata. Entonces los trámites son más largos, más complicados. No pasa lo mismo con los combustibles líquidos. Y eso no ayuda, no ha ayudado al crecimiento del mercado y más bien ha encarecido, ¿no? Y tenemos nosotros acá, no, bueno, acá que pensamos que teníamos el link de la corrupción, ¿no? Porque la corrupción no es que sea inexistente. Lamentablemente existe y el gran ejemplo ha sido lo que hoy está en investigación, que es el gasoducto surperuano, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque todo llega desde fuera. O sea, es como que acá en casa no nos enteramos que hay. ¿Quién lo sabe? Lo saben los otros. Yo no lo sé, ¿no? Y entonces eso también es negativo porque no ayuda. Y la última que ponemos acá es lo que hemos puesto mini masificación en provincias. Y alguien me dirá, ¿por qué eres exagerado? ¿Por qué criticas tanto? ¿Por qué estás tratando de minimizar todos los grandes esfuerzos que se están haciendo por poner concesiones en provincias? Pero la realidad no la estoy creando yo, ¿no? Esta es la realidad. La realidad dice que el gas distribuido porcentualmente por las concesionarias fuera de Cálida y de Contugás es 3%. 3%. Entonces significa que esto no está marchando bien, ¿no? O sea, significa que hablamos acá de una masificación, pintamos todas estas zonas y decimos estamos masificando. Claro, y vendemos el 3% de gas. Eso no suena a masificación, ¿no? O sea, pintando todo el Perú, ya dimos todo el Perú, ya lo concesionamos todo el Perú, ya está, listo. Y ya decimos que ya hemos masificado. No funciona. Lo que estamos viendo es que tenemos más bien un modelo centralista, porque en Lima está todo. En Lima está la generación con gas, están las grandes industrias que también tienen gas. El subsidio FICE le llega a Lima y a Ica, pero no le llega a ninguna provincia del norte y del sur. Y por lo tanto, en Lima está la tarifa más baja. Por eso decimos, Lima es el Perú, todavía vivimos esa época que Lima es el Perú. Y el gas de regiones significa que se firmó en el año 2007
un contrato con el productor, compró inversión para gas de regiones por 70 millones de pies cúbicos por día para 30 años. ¿Cuánto se ha aprovechado? Muy poco, ¿no? O sea, realmente estamos bien pobres en cuanto a que tenemos instrumentos de trabajo que no los sabemos utilizar. Tampoco promueve la diversidad, porque, por ejemplo, decimos, en Ancash, le damos toda la región Ancash a un concesionario, toda la región Ancash. Pero el concesionario solamente presenta programa para Chimbote y para Huaraz. ¿Y todo lo demás? ¿Y todos los demás distritos? ¿No? Y lo mismo va a suceder con todas las localidades, porque en cada localidad, acá en Trujillo, hay en Trujillo y en Pacasmayo. Acá en Lambayeque está en Chiclayo y en Lambayeque. Y en Cajamarca igual en todas las ocasiones. Entonces, ¿qué hacemos? Entregamos un montón de territorio para la concesión, pero con unas obligaciones de este tamaño. Entonces, ¿por qué hay modelos mejores, hay experiencias mejores? En Colombia, ¿qué se dijo? Mira, ¿sabes qué? Te doy la concesión, pues, ¿qué quieres hacer esa zona? Hazla. Esa te la doy en concesión. La que tú traes, el programa de trabajo, tus compromisos de trabajo, eso te doy en concesión. No te doy en concesión un territorio inmenso para que hagas nada más en 2 localidades. Miren, Lima mismo. Ustedes han visto, el departamento de Lima es inmenso. Y del departamento de Lima, ¿cuánto es Lima metropolitana como territorio? Es un pequeño territorio. ¿Dónde está el gas? ¿En todo ese gran territorio? ¿O está solo en Lima metropolitana y en Cañete? ¿Está en Huacho? ¿Está en Barranca? ¿Está en Canta? No está. Entonces, ¿para qué entregamos grandes territorios que no va a llegar el gas? ¿No? Y además, en nuestro modelo, no estamos dando los mejores precios para los usuarios. Necesitamos meter mejores precios para los usuarios, más actores, más opciones, ¿no? Miren, si uno se pone a investigar en México, en Colombia, en Chile, hay redes de GLP, ¿no? ¿Y acaso Colombia, porque tiene redes de GLP, que esté contra el gas natural? No, es una opción en algunas localidades donde es mejor hacer eso y no usan el balón tanto como nosotros usamos. Nosotros solamente el GLP lo distribuimos en balón. No tenemos ni una sola red de GLP para usuarios, ¿no? Eso no significa que todo lo hemos hecho mal, pues, ¿no? O sea, Walter Cornejo solamente ve lo malo, no ve las cosas buenas, que claro que se han hecho muchas cosas buenas, ¿no? Yo tengo involucrado en este proyecto desde el año 1996 y he participado en Petroperú, he participado en Perú Petro, he participado con los agentes privados, con varios, y donde básicamente que ya he trabajado con gas natural, ¿no? Y de verdad que siempre considero y tengo fe que le vamos a poder sacar el jugo correcto a este importante recurso, ¿no? Miren, ahí tenemos regalías obtenidas, use dólares, ¿no? 10.500 dólares, 10.500 millones de dólares en 16 años, ¿no? Y se ahorra un montón de dinero en la industria, en el gas natural vehicular. Los ahorros anuales han llegado, o sea, hasta el año pasado, si miramos, porque este año pues es distinto, ¿no? El año pasado, con 70 millones de pies cúbicos por día aproximadamente de consumo del GNV, los ahorros han sido como 300 millones de dólares, ¿no? En generación eléctrica, evidentemente, son muchos más, ¿no? En la industria probablemente asistimos también a una cantidad entre 200 y 300. Entonces, algunas cifras por ahí encontramos que hablan de una manera más precisa de 1.164 millones de dólares, ¿no? Estos son millones, por si acaso, de dólares. Y además que a lo largo de los años ha permitido que las tarifas de electricidad no se salgan del cuaderno, bueno, no se hayan puesto malas. Una de las cosas que permitió que este proyecto se realizara, que esto es
una de las grandes maravillas, una de las realizaciones más importantes en el país, ha sido la garantía de red principal, que permitió que los agentes de transporte, digamos, se matricularan e hiciéramos este proyecto, porque el transporte era una de las grandes barreras, ¿no? Y luego la normatividad inicial que se hizo, hay una normatividad inicial básica con la cual se empezó a trabajar el gas natural. Dentro de esas cosas, una muy importante que tomaba nota del defecto de lo que había pasado en Colombia, donde los financiamientos se habían encontrado con que habían grifos en los cuales sí se controlaba el gas que se entregaba y en otros no. Entonces, aquí se dijo es obligatorio. Entonces, hoy en día, en cada momento, de manera instantánea, en línea, se sabe cuánto de gas natural vehicular está despachando, qué vehículo fue el que consumió, cuánto consumió, si no estaba autorizado, inmediatamente se penaliza, sale de circulación, etc., ¿no? O sea, todo eso está y funciona muy bien. Y el FISE, ¿no? Que fue este Fondo de Inclusión Social Energética, que empezó a trabajar en el año 2012. Miren, en el año 2012, en noviembre del 2012, recién, después de 8 años de concesión en Lima, pasamos los 100.000 usuarios, ¿no? Y por supuesto, miramos en lontananza porque decimos, en 8 años, todo lo que se ha hecho. Miren, en los primeros 8 años, se hizo 100.000. Y en los siguientes 8 años, se ha hecho 900.000. Porque estamos prácticamente en el millón. Entonces es un instrumento valioso, importante, ¿no? Que creo que ahora que el ministerio lo ha tomado en sus manos, puede tener aún mayores beneficios. Y así que, bueno, ese es el saber nuestra realidad y el saber lo que pasa, nos permite que podamos proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Entonces, decimos, ¿qué cosas, qué pilares, qué fundamentos podemos plantearnos, ¿no? Primero, la competencia. La competencia no es mala. La competencia, hasta el propio comercializador, el propio concesionario puede decir, no, la competencia es mala porque me quita clientes y no avanzo. Muchas veces se ha pensado eso en el Perú. En el Perú, acá la producción, los industriales peruanos no querían competencia. Cuando el gobierno de Alberto Fujimori dijo, vamos a poner arancel de 10%, decían esto va a ser el desastre del Perú. Hoy hay aranceles 0%. Por si acaso, todos los productos relacionados con el gas son 0% de arancel. Y sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Que eso le hace daño al negocio? No le hace daño. ¿Qué ha pasado con todas las demás industrias? O sea, le hace bien al usuario, porque permite que el usuario pueda adquirir mayor cantidad de bienes con un mejor precio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competencia, entonces decimos que este mercado secundario tiene que implementarse. Va a haber mucha molécula a precio competitivo. Esta disposición de molécula, hablábamos hace un ratito de los acuerdos bilaterales, mientras no opere el mercado secundario plenamente, también nos va a dar mucha molécula competitiva. Claro, hay que tener cuidado, pues hemos puesto un asterisco acá, en la disposición libre de molécula, porque en el caso de los generadores tienen un precio diferenciado, más bajo que el precio de los otros. El generador paga como gas de boca de pozo $1.70 por millón de BTU. Los demás usuarios pagan 3.05. O sea, pagan $1.35 más. En otras palabras, como tiene un precio reducido, al ceder a otros usuarios hay que evitar esta distorsión porque si no se comienza a sacar la vuelta por ahí. Pero una de las opciones es que en estas transacciones se genere un valor que vaya a un fondo de promoción del gas natural. Entonces, imagínense, se libera esta molécula, pero genera
esa venta de esa molécula genera un fondo que sirve para promover el gas natural. ¿No les parece interesante? En las zonas exclusivas de gas natural, donde no se puede meter nada, ¿qué se va a meter? Se van a meter redes de GLP. Se va a poder meter redes de GLP, porque aquí hay que tener en cuenta que los que no deben ser perjudicados son los usuarios. Y los usuarios, por muchos años, están perjudicados porque no les llega nada. Se les llega el GLP, pero en cilindro, a un precio caro, ¿no? Hay lugares donde el GLP llega a 50 soles, o incluso a 60 soles el cilindro o balón, ¿no? Luego, la extensión del precio de gas de regiones a comercializadores. Decimos, ¿por qué el gas de regiones se usa tan poco? Si no se va a usar más, démoslo a los comercializadores, que lo lleven a todos esos lugares donde existe la posibilidad con ese precio tan interesante. Miren, se ha dado 70 millones de pies cúbicos por día y no se aprovecha. La devolución anticipada del IGB para GNL. Esto es porque si queremos promover inversiones en GNL, esta es una de las opciones, porque no le hace daño. O sea, se va a hacer, alguien tiene previsto que se vayan a hacer un montón de proyectos en GNL, no. Si se genera esto podría dar lugar a que varios proyectos de GNL se interesen en ser desarrollados, ¿no? Hay que cambiar el modelo que tenemos, que hemos visto hace un momento. ¿Por qué? Porque este modelo ha llevado a tarifas altas, ha llevado a la falta de competitividad, a una penetración lenta del gas y hasta que una empresa ya se vaya. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos que cambiar este modelo. ¿Cómo lo cambiamos? ¿No? Subsidios, se subsidia la red, ¿no? Entonces, ya en la concesión, en la tarifa, desaparece el costo de la red. Un costo caro de los concesionarios es llevar el GNL desde Melchorita hasta su City Gate. Bueno, le quitamos el precio a ese gas que se usa en el transporte, que es el principal componente del transporte. Así que, con eso el costo de transporte cae radicalmente. Y evidentemente las instalaciones internas también tienen que ser incluidas como subsidio directo. En conclusión, con esto se va a reducir completamente las tarifas en esos lugares porque ya no tienen que pagar ni red, ni tienen que hacer el subsidio cruzado de instalación interna y su costo de transporte va a estar reducido. ¿Pero qué van a dar a cambio los concesionarios? Pues porque los concesionarios también tienen que ayudarnos a promover el gas. Tienen que ofrecer programas de desarrollo más amplios. Entonces, ahorita, la intensidad, sumando la noroeste con la sur, la obligación es 40.000 hogares por año. ¿Y cuántos usuarios hay de GLP? Como 7 millones. Entonces, 40.000... por 5 años, 200.000 frente a 7 millones, es una distancia enorme. ¿Cómo la reducimos? Programa más amplio. Ya no vas a poner que 40.000 cada año. Ahora tienen que haber 60.000, 70.000, 100.000, ¿no? Entonces, porque les vamos a mejorar las condiciones a los concesionarios, entonces queremos algo a cambio, que se hagan programas realmente de masificación. La otra es que se reduzcan las áreas de concesiones. ¿Por qué? Porque hemos hablado hace un ratito, si tenemos áreas tan amplias y que no le va a llegar, entonces estamos mal, pues, ¿no? Tenemos que hacer que se queden con las áreas con las que tienen un programa, por ejemplo, para los siguientes 8 años. Entonces, esa vas a hacer, con esa te quedas. Esta de acá no la tienes en tu radar, listo, la sueltas, ¿no? Entonces las nuevas concesiones, ya no solamente la de norte, sino por ejemplo la de 7 regiones, ya nacerían con estos subsidios, estos mismos subsidios de redes y de estaciones internas, que ya se practican en Lima, en las instalaciones internas, pero no lo de redes, ¿no? Y cambios en el sistema de tarifas. Este es un tema crucial, ¿no? Crucial, tremendamente crucial, importante. La verdad que debía haberlo puesto en un capítulo especial, pero tiene que ver con Lima, sobre todo, ¿no? En Lima pagamos
un sobrecosto por molécula y un sobrecosto por transporte muy fuertes, ¿no? Entonces, en este momento está en discusión una propuesta que ha hecho Sinermin en una resolución que es la 092-2020. Y aquí lo que dentro de las propuestas de Sinermin tiene varios temas, pero el primer tema es ese. ¿Cuánto de sobrecosto le vamos a pagar en gas de boca de pozo y de transporte al concesionario? ¿Y por qué le vamos a pagar? O sea, la seguridad de suministro significa que le tenemos que pagar un precio. Los descuentos que tenía el concesionario antes del 2016 eran a su favor. Nosotros, los usuarios, nadie recibía ningún beneficio por eso. ¿Por qué después nosotros tenemos que asumir un 30%, un 27%? Hoy día creo que sale algo de 20%, ¿no? No tenemos que pagar ningún sobrecosto, porque existen en el gas los contratos take or pay, donde actualmente los concesionarios tienen 80% de take or pay, por lo tanto tienen 20% para ser flexible, digamos, el suministro, ¿no? Y en el caso del transporte de gas, hablamos pues del gas, de los transportes interrumpibles y de los transportes de capacidad firme. El de capacidad firme ese es el que hay una obligación de pagar y también de que te lo entregue el concesionario de transporte. Y en el de interrumpible significa que ahí, si no hay capacidad, no te dan. Ahora, en este momento hay capacidad. La realidad dice que hay capacidad. Entonces, si se necesitara más, yo creo que para eso también está el mercado secundario, donde uno puede recurrir cuando pueda faltar molécula o transporte, o también donde pueda sobrar para no quedarse con esa molécula pagada y no usada, o esa capacidad de transporte pagada y no usada. Así que ahí, con eso, bajaríamos la tarifa de gas tremendamente, ¿no? Pero para que eso funcione, se necesita que funcione el mercado secundario, porque si no, el distribuidor, ¿qué hace con esa molécula? Dice, ya está bien, estoy de acuerdo contigo, no me pague más que el gas y el transporte. Pero todo lo que yo he contratado de más, ¿dónde lo vendo? ¿Cómo lo vendo si no hay mercado secundario? Haz tu acuerdo directo. Muy bien, ¿cómo hago el acuerdo directo si ese acuerdo directo rige solamente hasta el 31 de diciembre de este año 2020? Y los que me quieren comprar para el 2021, 2022, 2023, 2024, ¿no? Entonces estamos mal. Tenemos que tener una legislación uniforme. La otra cosa es que las tarifas las debe hacer Sinermin, no la deben hacer los concesionarios. O sea, esa es particularmente nuestra propuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuántas concesiones hay en el Perú ahorita? Hay 4. O sea, cada mes harían 4 tarifarios. Hoy no, hoy los hacen los concesionarios, después los revisa Sinermin, después Sinermin dice esto no está bien y terminan publicándose en algunos meses 1, 2, 3 pliegos tarifarios. Eso no nos parece. Nos parece que Sinermin hace los 4 pliegos, los publica y ya está. Se acabó, ¿no? La otra es que esa tarifa valga en soles, salga en soles. Ahorita no sale, ustedes miran el pliego tarifario y salen dólares. ¿Por qué? ¿Por qué salen dólares? Si nosotros vamos a pagar en soles. ¿Sabe por qué salen dólares? Porque aparentemente no se sabe qué tipo de cambio va a tener ese dólar. Dicen que ese tipo de cambio se va a ver a lo largo del mes. O sea que el tarifario de octubre que está publicado no tiene valor en soles. No sabemos cuánto va a ser. O sea, si la próxima semana lo vacan al presidente de la República y sube el dólar a 4 soles, entonces al final, en el 15 de noviembre nos llegaría una tarifa carísima en nuestro recibo, nos llegaría un valor carísimo que no tiene nada que ver con lo que nosotros hayamos presupuestado ahora. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que saber cuánto tenemos que pagar el primer día de cada mes porque nos vamos a enfrentar. Si alguien tiene una estación de servicios, claramente en la estación de servicios tiene que saber cuánto le cuesta la mercadería para saber a cuánto va a vender el GNB. No puede ser que él no se entere hasta el 15 del subsiguiente mes. Estamos mal. Eso no puede ser. Entonces, la tarifa tiene que ser publicada en soles. Entonces,
Pero ¿cuál es la objeción? Porque no es que aquí haya algo irracional. Lo que dice el concesionario, y yo entiendo perfectamente, es que él va a ir vendiendo en soles, pero cuando llegue el fin de mes, se va a encontrar con una situación. Y es que cuando él compre con esos soles, va a ir comprando los dólares. Cuando tenga que pagar los dólares, le va a salir caro de repente, ¿no? Entonces dice, ¿qué hago? ¿Qué hago con esos? Me voy a ver perjudicado. Señor Reyes, ¿cómo está? Buenas Bueno, noches. eso lo puede resolver el regulador o Sinermin. ¿Cómo lo puede resolver? Lo puede resolver porque dice, bueno, cada mes se hace una liquidación y trimestral o semestralmente se hace un reintegro, si es que hubiera lugar a un reintegro, o al contrario, ¿no? A un recupero, si hubiera un recupero, por ese tipo de cambio que se genera porque las cuentas del concesionario al transportista y al productor son en dólares y no son en soles, ¿no? Por lo tanto, tiene todo el sentido de seguir eso. No sé si alguien tiene prendido su micrófono. Sí, está correcto, ingeniero. Si puede avanzar 3 diapositivas o 4, por favor. ¿Perdón? Darío, apaga tu micrófono, por favor. Sí, entonces, el otro elemento es cómo se promueve que los usuarios vengan al gas natural y dónde tiene que estar centrada la promoción, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el mercado principal a atacar es el mercado vehicular. No significa que los otros mercados no se van. Mire, hay bastante por hacer en la minería, hay mucho por hacer en la pesquería, hay mucho por hacer un poco entrecortado en el área marina, ¿no? A ver si podría avanzar unas 3 diapositivas hacia adelante. 10 diapositivas. ¿Alguien tiene problemas con la voz? ¿Con la señal? No, Walter, lo que pasa es que el hostess tiene prendido su micrófono. Lo estoy llamando para que lo apague porque no me está escuchando por este medio. Darío, por favor, apaga tu micrófono. Lo estoy llamando, ingeniero, un momentito. Bien, vamos a avanzar entonces. Entonces, pero si miramos nosotros la estructura de los combustibles líquidos en el Perú, lo que encontramos es que pre-COVID había un consumo, y hemos visto hace un momento, ¿no? De 275,000 barriles diarios. Y 206,000 está ahora, ¿no? Entonces, de estos 275,000, ¿cuánto es transporte? 70%. Si quitamos aviones, 65%. Sí, entonces, si queremos cambiar la matriz energética, ¿a dónde tenemos que ir? Atacar el transporte. Sí, voy a compartir video, ingeniero. ¿No? Tenemos que atacar el transporte. ¿Algún video? Entonces, si queremos atacar el transporte, compartirlo para poder ver que está funcionando. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que lograr que ese transporte se incorpore al gas natural. Pero ya se viene haciendo, por ejemplo, se viene financiando conversiones. Y ese es un buen esfuerzo. Pero ahorita es insuficiente y es, digamos, bajo, precisamente porque como los precios del GNV no han mejorado, entonces una parte de este GNV ha empezado a migrar al GLP, ¿no? Que el GLP que ha experimentado una reducción de precios significativa, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver cómo reforzamos esto. Y una de las cosas que yo le decía era precisamente el tema de la tarifa. Porque si hacemos que la tarifa no tenga esos recargos que tiene actualmente en gas de boca de pozo y en transporte, la tarifa bajaría sensiblemente y entonces sería aún más visible para los usuarios que tienen que pasar al gas natural, ¿no? Otro elemento también que no lo he tocado acá, pero tiene que ver con la señalización. Actualmente uno va a un grifo y sale ahí, precio del gas, $1.50.
un sol 50 el metro cúbico. Precio el GLP, un sol 20. Entonces uno dice, el GLP está más barato que el gas, ¿no? Pero lo que nadie le ha dicho es que para hacer un galón equivalente de gasolina en GLP hay que multiplicar por 5. Entonces está pagando 6 soles por galón equivalente de gasolina. Y en el gas natural hay que multiplicar por 3.45. Entonces le va a salir a 5 soles y un poquito más, ¿no? Pero le va a salir menos que el GLP. Pero lo que ve el chofer es eso, ¿no? Y es una señal errada, pero que lamentablemente psicológicamente juega, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un bono de chatarreo, algunos han sugerido poner un bono de chatarreo o un IGB reducido. Mire, si apuntáramos a 10.000 unidades mayores, estamos hablando de tractocamiones y de buses interprovinciales, es una inversión de 1.200 millones de dólares. ¿Con cuánto se va a mojar el Estado? Alguien me dirá, pero el Ministerio de Economía y Finanzas va a decir no, porque yo no puedo perder ese dinero. ¿Qué dinero va a perder si ese dinero no va a entrar? No está en ningún plan. Ese no existe. Es un dinero que no existe. Más bien, cualquier cosa que hagamos ahí va a ser un ingreso nuevo, adicional, ¿no? Es como, vamos a suponer, ¿no? No digo que esa sea la propuesta final, porque esas cosas hay que discutirlas bien y precisamente hay que discutirlas con quienes manejan la economía del país. Si por ejemplo, pagaran la mitad del IGB, ¿no? Entonces, acá más o menos son 240 millones de dólares, ¿no? Entonces, serían 120 millones de dólares. Que no va a percibir por un lado, pero por otra parte va a percibir 120 millones de dólares que no los tenía en su plan, ¿no? Ahora, otra propuesta que se ha hecho, que es muy interesante y hay que evaluarla con mayor profundidad, es vehículos, estos vehículos, estos tractos y estos buses interprovinciales no paguen peaje, ¿no? Si son a gas. Eso seguramente sería un incentivo brutal, tremendo, ¿no? Entonces, pero tiene un impacto en la caja. Este sí es un impacto que va a quedar, así que tiene que revisarse bien. El otro es que el Estado convierta sus vehículos a GNV. Eso no hay que verlo como un gasto, sino como un ahorro. Primero, que el Estado cumpliría con su propio decreto supremo 028-2013, pero el otro es que el Estado ahorraría y además sería un combate directo a la corrupción. No hemos oído hablar y no hay ya condenados precisamente por robo de combustibles líquidos, que son súper sencillos de ser materia de delito, ¿no? Luego, se puede hacer redes con GNL, con GLB para las regiones remotas, con subsidio de regiones y del gobierno central, ¿no? O sea, de hecho, ya hay programas, en este momento hay un gobierno regional que tiene un programa para producir GLP. El mismo gobierno regional tiene un programa para GNL, para que vean que hay algunos gobiernos regionales que están muy activos en esto. Miren, solo estas 10.000 unidades representarían un consumo de gas natural de 67 millones de pies cúbicos por día. ¿Saben cuánto es ahorita el consumo? ¿Cuánto ha sido pre-COVID? 70. Y ahorita que estamos un poco caídos, bueno, ya debemos haber subido un poquito esto de agosto, pero hasta agosto era 55. O sea, imagínense la importancia que tiene la posibilidad de entrar a convertir vehículos mayores. O sea, es sumamente importante. El diésel se importa actualmente 120.000, por lo tanto, esto más o menos viene a ser la 10ª parte. Bueno, estamos hablando de la era pre-COVID, ¿no? Pero además esto tendría otros impactos. ¿Por qué? Porque se van a crear estaciones de servicio, plantas de gas natural, se van a reactivar los talleres. Se hicieron más de 200 talleres y de esos trabajan muy pocos actualmente, lo cual significa empleo para el país, ¿no? Cuando uno compra petróleo de afuera, se paga los empleos de esos países. Cuando tú usas tu recurso peruano, gas natural, tú pagas el empleo de tus trabajadores peruanos acá, ¿no? Y el Perú dejaría de importar de 300 a 400 millones de dólares, con lo cual mejora la balanza comercial y por lo tanto el sol peruano tiene una mejor respuesta en época de crisis, ¿no? En época de crisis, lo primero que ocurre es que el dólar se dispara. Y si no hay un respaldo, porque nuestra balanza comercial es negativa, estamos fritos pescaditos. Bueno,
Entonces, ¿qué otra cosa más? Bueno, aquí sí hemos entrado un poco más de detalle con esto, ¿no? Nosotros en la corrupción no sabemos nada, aquí no pasa nada, o todos somos corruptos, ¿no? Se ven casos sospechosos y nos quedamos calladitos, o queremos quedar bien, decimos que el mercado es muy chico, que si me peleo o denuncio, se me caen los contratos o pocos me contratarán, pero necesitamos cambiar esa mentalidad. Nosotros no podemos tolerar eso porque lamentablemente la corrupción se lleva mucho dinero y el dinero se lo va a llevar, se lo lleva de diversas partes, se lo lleva del Estado, se lo lleva de la población, nos empobrece. Seguramente que habrá alguna oportunidad donde vamos a poder comentar algunos casos, algunas situaciones con mayor detalle, pero creo que debería invitarnos a reflexionar qué es lo que vamos a hacer con esto nosotros. Y del punto de vista de los cambios normativos que tenían que haber y que tienen que haber, están pues la simplificación y el rol de Osindermin, ¿no? O sea, por ejemplo, nos preguntamos, ¿por qué Osindermin tiene un gran equipo para aprobar diseños? Si al final el responsable del diseño no es Osindermin, sino de la empresa que va a ejecutar el proyecto. ¿Por qué estamos haciendo esta supernorma, ¿no? Siempre revisamos, nos traemos una norma internacional y la vamos a recontramejorar. Traemos una norma europea y le metemos la norteamericana más esa europea y nuestras ideas peruanas y ya tenemos un combo buenísimo, decimos, ¿no? Claro, la europea con todos sus defectos, cada 2, cada 3 años la revisan. La norteamericana cada 3 años de todas maneras, ¿no? Y la peruana, la siguiente vez, ¿cuándo la vamos a revisar? Dentro de 10. ¿Y es por qué? Porque en Europa, en Estados Unidos y en otros países desarrollados, lo que pasa es que tienen equipos estables que revisan normas y que además son rentados, ¿no? Entonces, tienen otra política y ellos pueden trabajar y pueden, digamos, intercambiar ideas con otros países, entonces pueden ir mejorando esas normas, no siempre a la velocidad que se quisiera, pero van mejorando. Entonces, si nosotros lo vamos a hacer cada 10 años, entonces yo digo, ahí deberíamos reflexionar si vale la pena seguir haciendo esa actividad. Particularmente yo participo en comité de norma, por eso le digo que es bueno revisar eso. Y otra cosa que es muy importante, y es que debemos entender todos los agentes privados, es que las declaraciones juradas no son papeles, ¿no? Hace poco vi una noticia que decía que en el accidente de Vía El Salvador iban a penalizar, que habían encontrado a la fiscalía para penalizar a funcionarios de Osindermin y tal. Y yo digo, entonces esas declaraciones juradas que firma la empresa, ¿tienen valor? Si no tienen valor, no las usemos. Pero si tienen valor, tienen un valor penal. Porque si yo digo que yo tengo una válvula interna instalada y operando, es esa palabra, que podrá ser una declaración jurada y podrá ser una palabra nada más, una frase que yo he firmado, eso indica que yo lo tengo que hacer. Y si no lo cumplo y se produce un accidente como el que se ha producido, con casi 40 muertos, me tengo que ir a la cárcel, porque así tiene que ser. Porque no podemos echarle la culpa al funcionario público de que ese crimen, porque es un crimen que se ha cometido, lo tenga que pagar el funcionario público porque no revisó. El señor hizo su declaración jurada y dijo que eso había hecho. Porque si ya las declaraciones juradas no tienen valor, entonces todo se vuelve testimonial. Hay que ir a visitar cada instalación antes de que se autorice, con lo cual todos los trámites se vuelven absolutamente engorrosos. En Estados Unidos, ¿tú quieres un grifo? Te dan 10 formatos. Firma, pero ya sabes tú que lo que estás firmando, si no lo cumples, o te cierran el establecimiento, o te multan severamente, o por último te vas a la cárcel. Pero así tenemos que entender nosotros estas obligaciones. O sea, no podemos decir, no, allí todos son culpables. Todos somos culpables. No, señores. O sea,
En realidad, si de todos somos culpables todos los peruanos, pero hay algunos responsables individuales que tienen pues que hacer frente a sus obligaciones. Entonces, ahí sí creo yo que si queremos que tener trámites simplificados, las declaraciones juradas tienen que tener el valor penal que corresponde y tenemos que aprender a responder por eso. Y por último, ya para finalizar esta parte de mi exposición, porque habría que ver si es que algunas consultas y podamos discutir algo, es que el día de hoy, tempranito, me pasaron la resolución ministerial con fecha 05/10/2020, o sea, calientita está todavía. Es una resolución ministerial que acá no le he puesto el nombre, pero se llama Medidas para impulsar el gas natural en el Perú. O sea, más o menos como se llama, no he coordinado yo con el ministerio, por si acaso, el nombre de la... Es más, estábamos por cambiar el nombre de la conferencia y al final nos quedamos con ese nombre. Bueno, con ese nombre ha salido la resolución ministerial 305/2020 que dice medidas, es un proyecto de decreto supremo en el cual el ministerio dice, a ver, opinen qué es lo que opinan ustedes sobre estas medidas que estoy proponiendo para impulsar el gas natural en el Perú, ¿no? Entonces tiene una serie de propuestas, nosotros pues todavía la hemos recibido hoy, no es nuestro propósito ser los sabelotodos ni nada, simplemente queremos dar una opinión rápida, somos respetuosos del gran esfuerzo que han hecho seguramente en el ministerio, y hemos puesto aquí algunos puntos, ¿no? El primer punto que hemos puesto es lo que le llaman la suelta de área de las concesiones. Hace un ratito hemos estado hablando de que una de las cosas que nosotros criticamos de las concesiones actuales que son muy extensas, con unas obligaciones muy pequeñitas. Bueno, el ministerio dice, ¿sabe qué? Vamos a ser muy rigurosos en la suelta de áreas de la concesión. O sea, concesionario, no haces, ya llegó cumpliste tus 12 años y no has hecho nada ahí, ¿sabe qué? Vamos a verificar y vamos a promover que ahí se haga algo, ¿no? Por ejemplo, Huacho, ¿no? Digo, Huacho, ¿sabe qué, señores? ¿Quiénes quieren hacer una red en Huacho? Se acabó, porque el concesionario no la quiere hacer. ¿Concesionario la vas a hacer? No, no la voy a hacer. Entonces, la hace otra entidad. Y encanta, bueno, yo les ponía esos ejemplos, ¿no? Que no necesariamente significa que vayan a hacer eso, por si acaso no he coordinado nada con el ministerio, pero eso es un poco lo que dice, ¿no? Ahora, por nuestra parte, ¿cuál es la objeción? Es que 12 años sigue siendo bastante, porque significa que en las otras concesiones, que tienen mucho menos tiempo, van a tener que esperar todo ese tiempo para poder ser asignadas. Bueno, es un avance, pero habría que ver de qué manera se puede apurar eso. Y sobre las nuevas concesiones, si decimos que para las nuevas no debería darse la exclusividad más que para las zonas que tengan compromisos. Bueno, después otra de las cosas que menciona es que el comercializador debe inscribirse en el registro de hidrocarburos. Ya no es solamente el comercializador de gas natural comprimido y gas natural licuado, sino que ya va a poder operar un comercializador como esto que estamos hablando del mercado secundario y tendrá que inscribirse en el registro de hidrocarburos, ¿no? El tercero, aquí es un tema muy preciso que hemos hablado ahorita, ¿no? Hemos hablado de que las tarifas no deberían tener recargo en boca de pozo y en transporte, y en este momento lo tienen, ¿no? Si ustedes revisan el tarifario de acá de Lima, van a encontrar que esos dólares por metro cúbico ustedes lo dividen entre el poder calórico del gas, que es 37.700 BTU por metro cúbico, repito, 37.700 BTU por metro cúbico. Si ustedes lo dividen, van a sacar que en dólares es más o menos casi 3.50, ¿no? Dólares por millón de BTU. ¿Cuánto vale la molécula directamente comprada al productor? 3.05, o sea, hay como 40 y tantos centavos más. Eso es precio. Lo que se compra al boca de pozo es precio. Lo que se compra a transporte es tarifa. ¿Por qué se llama tarifa? Porque es regulada. El precio no es regulado, el precio se compra al productor. En el Perú el precio que no es regulado, en el fondo sí tiene cierta regulación porque está sujeto a topes. Pero bueno, para este propósito
precio, el gas boca de pozo, tarifa, transporte. Bueno, lo que dice esta resolución, este proyecto de decreto supremo es que el concesionario, en la tarifa, lo que debe haber es los precios y las tarifas de transporte, así, directo, tal cual. No menciona los sobrecargos. Por supuesto, este tema lo interpreta Ocinermin, así que ahí parece de lejitos, ¿no? Nada más. Veo una diferencia de puntos de vista. Y yo creo que efectivamente, si Ocinermin interpreta, Ocinermin, la gerencia de regulación tarifaria, que los sobrecargos estos son excesivos, entonces se pegaría a esta interpretación que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas. El cuarto punto es que todos decían ya, los concesionarios norte y suroeste no se pueden cambiar las condiciones y por eso es que en esas concesiones ya están condenados los usuarios a tener esas tarifas de 19, 20 dólares por millón de BTU. Acá lo que ha dicho el ministerio no, ha dicho si es que después que se han calculado las tarifas, se ve que esas tarifas no son competitivas, entonces el Ministerio de Energía y Minas va a poder meter dinero para bajar los costos de las redes. Un poco lo que estamos hablando como una propuesta nuestra, ¿no? De que había que financiar la red. Bueno, esto permitiría de que en estas concesiones existentes se haga esto y evidentemente también se haga para la concesión de 7 regiones que ha sido postergada, ¿no? Por unos meses. Y en esta dirección, el instrumento para redes sería el FICE, ¿no? Lo que está, digamos, dentro de lo que nosotros proponíamos. Una cosa que nos ha parecido negativa es que hemos visto que la presión máxima para tubería de polietileno se mantiene en 6 bares. Y nosotros decimos, ¿por qué lo estamos manteniendo en 6 bares? ¿No? Internacionalmente ya se maneja 9 bares y lo que sucede es que cuando le limitan el polietileno la posibilidad de presión máxima hasta 6 bares, se está encareciendo porque significa que se tiene que usar más material, ¿no? O sea, se gasta más dinero. Entonces, aquí no estamos de acuerdo. Pero en el punto 7, y este es el último, y aquí damos por terminado nuestra presentación, es que deroga la 5ª disposición transitoria del reglamento de distribución. Para muchos eso les va a sonar chino, que dicen, deroga la 5ª, ¿qué es la 5ª disposición transitoria? Pues era una cosa más encima transitoria, suena como algo temporal, como algo muy en el tiempo que se diluye. Bueno, esta disposición transitoria había dado lugar a una interpretación por parte del concesionario que decía que los comercializadores, por ejemplo, un comercializador le vende a una empresa que está ubicada en Huacho y le vende al mes 120.000 metros cúbicos de gas, le vende a una empresa en Chimbote, le vende a otra empresa a 600.000 y a otra le vende 1 millón, le dice, mira, yo como concesionario te voy a cobrar por cada de esos usuarios como si yo le entregara el gas a ellos, ¿no? O sea, el primero te cobro la categoría C, el otro te cobro la categoría D y el último te cobro la categoría E. Así es como yo entiendo que significa que la 5ª disposición transitoria que dice que yo te debo cobrar según los usuarios finales. Y como cada usuario final tuyo tiene diferente categoría, por el usuario categoría C te tengo que cobrar más caro, por el usuario categoría D un poco menos, y por el de E es el más barato. Entonces así. Bueno, eso generaba en general un encarecimiento en las tarifas del orden, me parece que de 8%, ¿no? Bueno, pero además generaba otro tipo de problemas porque significaba que los comercializadores tenían que entregarle sus facturas al concesionario para que el concesionario a su vez les facture a ellos. Bueno, eso desapareció con esta derogación
o va a desaparecer, porque todavía este es un proyecto de decreto supremo. Así que está abierto ahí, recién ha salido, tenemos unos días ahí para comentar. Les sugiero a ustedes que comenten, que lean ese documento, que lo van a poder hacer con mayor profundidad de lo que yo lo he hecho en este momento. Como les digo, lo hemos leído hoy día, porque recién se ha publicado, pero nos ha parecido un instrumento interesante, pensando en que hay que promover el gas en el Perú, y la promoción del gas en el Perú, lo que queremos que signifique es que con todas estas medidas de más bajo precio, de mayor amplitud, de poder de mejorar las tarifas a nivel nacional, de reducir las asimetrías de las tarifas entre Lima y provincias, de mayor cantidad de plantas de GNL, vivir un momento de entusiasmo nuevamente con el gas natural como se vivió en los primeros años, le daría también un entusiasmo al país, unas ganas de desarrollar, y que hay esperanza en este país porque podemos usar de una manera productiva estos recursos naturales con los cuales hemos sido premiados por la naturaleza, y entonces hay que salir adelante y todos poner el hombro para que esto funcione y que corrijamos pues los errores que hemos cometido. Todos cometen errores y eso sí no significa que por eso sea malo, ¿no? Se comete el error, se corrige, así somos los seres humanos. Por eso es que los que hemos cometido más errores, posiblemente hemos aprendido más que los que han cometido menos, ¿no? Los exitosos, digamos, tienen la felicidad del éxito, y los que no lo hemos sido tanto, tenemos la felicidad de la experiencia. Bueno, abierto para cualquier consulta. Muchas gracias a todos. Gracias, Walter. Brillante tu exposición, muy clara, transparente. Yo creo que estás yendo al fomento, lo que se requiere, fomentar el consumo del gas natural y el GNL. El gas natural, no has hecho mucha incidencia en él, pero yo creo que es importante. Acá hay unas preguntas que te voy a ir pasando, dando una por una. Está el ingeniero Adán Serrano, que dice: tenemos un problema, que el gas natural es muy caro. Se decía que iba a ser más barato, pero al final cuesta igual o más que el GLP. ¿Por qué este sobrecosto? Y a ver, la primera respuesta que ensayo es la siguiente, ¿ya? Mira, tenemos en Lima, por lo menos, el gas natural, si hablamos del gas natural vehicular, es de menor precio que el GLP, definitivamente. Y en Lima también el gas natural industrial y todo es de mucho menor precio. O sea, estamos hablando de que el gas natural, por ejemplo, para las industrias grandes, cuesta menos de $6 el millón de BTU. Y para las otras industrias va a ir subiendo 7, 8 dólares por millón de BTU. El GLP a duras penas debe andar entre 8 y 9 dólares por millón de BTU acá, ¿no? La gran ventaja que tiene el GLP es que como está ya en estado líquido, tú lo puedes transportar con facilidad a locaciones remotas, ¿no? Pues lo puedes mover 500 kilómetros y su incremento en términos de costos no va a ser tan alto como llevar el gas natural comprimido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción del gas natural en ese sentido? Tecnológicamente hablando, es el gas natural licuefactado, porque con eso se igualan las condiciones de transporte, entonces se va a poder tener dos hidrocarburos líquidos compitiendo, y en ese sentido el gas natural, teniendo un precio de base más bajo, puede llegar con mejor precio. Ahora, la otra parte de tu pregunta, en realidad sí tiene razón. El gas podría tener mejor precio si el sistema tarifario fuera mejor. Es decir, si no tuviéramos que pagar esos sobrecostos que están planteados ahí, hoy en día el gas natural debería costar 3.05, que es lo que cuesta la molécula, 1.12 que cuesta el transporte, estamos hablando de 4.17, y más la distribución que sí varía de acuerdo a usuarios, ¿no? Pues los usuarios más competitivos estarían pagando, digamos, 5 dólares el millón de BTU. O sea, prácticamente $1 menos que lo que pagan en la actualidad. Entonces, ese valor
es significativamente, es importante. Yo diría que son unos 80 centavos de dólar menos. Entonces, y eso ayudaría, porque los 80 centavos son una cifra sumamente importante y podría ayudar a mejorar la competitividad del gas. Sobre todo porque podría ayudar a que se pueda llevar ese gas desde Lima a otras locaciones con precios competitivos y no como hoy pasa en algunas provincias, ¿no? En algunas provincias, definitivamente en Chimbote, en Trujillo, en Ica, es más complicado porque los precios de los hidrocarburos, del GLP en este caso, aventajan, ¿no? Pero, o en algunos casos están muy cerca, ya dependiendo mucho de los agentes comerciales ahí. Correcto, Walter. Aquí hay otra pregunta del ingeniero Alex Cristóbal. Si se usara GLP con redes, las instalaciones cisternas también podrían usarse con PLP, ya que si se usa el cobre, ¿no? Estaría súper caro que una casa se ponga tubos de cobre para las casas con cobre o galvanizado. Efectivamente, el polietileno es un material que es tan bueno que soporta el contacto con cualquier hidrocarburo, ¿no? De hecho, hoy en día todas las estaciones de servicio ya no se construyen con tubería de acero, sino se construyen con tuberías de polietileno. Entonces el polietileno entra en contacto con petróleo, con gasolina, con GLP y con gas natural, así que ningún problema, puede usar PLP. Correcto. Aquí hay otra pregunta del ingeniero Luis Loaiza. Ingeniero Cornejo, ¿a más regulación, más corrupción? Pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Bueno, yo creo que la primera solución que tenemos es que los agentes principales de la corrupción a veces somos nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros dejamos que las cosas pasen, y a veces no somos lo suficientemente observadores, ¿no? O a veces, como ya tenemos nuestros propios intereses, nos sentimos cortos para decir algo, porque decimos, no, van a decir que yo lo hago porque estoy interesado. En realidad, lo que requiere es que todos participemos como vigilantes ante la corrupción, ¿no? Y aunque sea la corrupción chiquita, nosotros digamos algo, ¿no? Ok. Otra pregunta del ingeniero Ángel Cuti. ¿Cómo específicamente bajaría la tarifa en Boca de Pozo? ¿Se tendría que revisar los contratos con el consorcio Camisea? No, absolutamente. Lo que estoy hablando es que el tarifario actual es un tarifario que tiene un componente, digamos, distorsionante, ¿no? Y por eso es que tiene ese valor, no porque la tarifa en sí misma sea una tarifa más alta. Estoy tratando de buscar alguna de las tarifas que esté publicada, probablemente la última de este año, a ver, para poder mirar como ejemplo, ¿no? Qué es lo que está pasando y por qué es que estamos haciendo esta observación. Qué bueno que se haya interesado, porque poco nos interesamos a veces en este tema, ¿no? A ver, vamos a tratar de publicar la que tenemos aquí a mano, pliego tarifario. Bueno, cualquiera, ya vamos a escoger la de agosto de este año, solamente como ejemplo para que vean qué es lo que pasa. A ver, pliego tarifario. ¿Sí se ve? Sí. Ya, entonces, Hazlo más grande. sí, vamos a hacerlo crecer. Mira, este es el precio que figura aquí en este tarifario que corresponde al mes de agosto, ¿no? Y en este tarifario, como puedes ver, tenemos 0.1349. Ya, 0.1349. Entonces aquí tenemos 0.1349. No usemos los demás dígitos. Entre 37.700 BTUs que tienen un metro cúbico por 1 millón. Así después todo lo podemos hacer en casa. ¿Cuánto sale? 3.57. $0.58 por millón de BTU. Es lo que se le paga ¿a quién? Al concesionario de distribución. Pero ¿cuánto vale el gas en Boca de Pozo? Este año, 2020, vale 3.058. O sea, vale así, 3.058.
sea, estamos pagando 52 centavos de dólares más por millón de BTU. No hay que cambiar ningún contrato. El contrato que tiene Cálida con el productor tiene el 3.058. Lo que pasa es que ellos han adquirido mayor cantidad de gas de la que necesitamos. Y por eso, hasta este mes de agosto, no, en el mes de agosto ya no, hasta el mes de junio se grababa toda la factura completa, se le pagaba. Lo que tiene que modificarse es el sistema tarifario, nada más. Correcto. A ver, otra pregunta, Walter, del ingeniero Mario Saldaña. Él dice, se habla de la masificación del gas natural para su uso estrictamente como combustible, pero ¿qué hay de otros usos como fuente de materia prima para la industria de la minería o agricultura a través del desarrollo de una industria petroquímica? A ver, en la industria petroquímica hay dos acepciones, ¿ya? La primera acepción, que es la que, digamos, se hablaba muchísimo y se ha hablado bastante por varios años y no ha tenido finalmente eco, digamos, ha sido que se ha utilizado para producir los plásticos, ¿no? O sea, a partir del etano, que más o menos este combustible, el gas de camisea tiene como 9%, se pueda producir etileno, y a partir del etileno, pues todos los plásticos, ¿no? Polipropileno, etc. Entonces, pero para eso se requiere un precio de molécula bajo. Y de hecho, si nosotros vamos a mirar los 10 productores más importantes de este tipo de artículos, vamos a encontrar que están ¿dónde? 6 en Estados Unidos, ¿no? Y otros están en Holanda, por allá. Entonces, si no tenemos un precio competitivo, no podemos entrar ahí. Sin embargo, hay otra petroquímica, digamos un segundo escalón, que es la de fertilizantes. En esa sí hay proyectos, han habido proyectos que han quedado todavía a la mitad. De hecho, hubieron 2 que se van a desarrollar en Ica y no se han realizado. Lamentablemente, en estos días, el precio del gas en Estados Unidos ha bajado mucho más. Entonces, quien está más proclive para seguir desarrollando ese tipo de proyectos es ese país, no nosotros, ¿no? Sin embargo, creo que actualmente hay una planta de fertilizantes que creo que sí se puede incorporar, que es la planta de Cachimayo, que está en Cusco, y se le llega a un buen precio a la molécula. Yo creo que por ahí daremos el primer paso en esa materia. En la minería, estás hablando para usarlo para fabricar hierro esponja, probablemente, ¿no? Mira, el proyecto de hierro esponja en el Perú no, fuera de lo que se ha hecho con Aceros Arequipa, el otro proyecto que tenía CIE Perú, que llegó a construir inclusive, si es que le llega una molécula competitiva, yo creo que ellos podrían impulsar, porque ellos prácticamente ya la planta que tienen es costo hundido, entonces podría ser una oportunidad. Ya. Sí, Walter, mira, en lo de hierro esponja creo que se habla de Pampa de Pongo, ahí en el norte, en Arequipa, entre Arequipa e Ica, que también tenían un plan de hierro esponja, pero eso sería otro gas, no sería el gas del lote 88. Eso sería del lote de los mismos, de la misma empresa china, ¿no? Que tienen el lote 57 o 58. Bueno, te sigo hablando de las preguntas porque para eso estamos. Hay una pregunta del ingeniero es Galaxy JP. Creo que ya la has respondido, ¿no? Pero dice, ¿qué pasaría con las concesionarias que se han convertido en comercializadoras y se quejan del ingreso de otras comercializadoras, caso GNL? Creo que ya la has respondido, pero si quieres, coméntala. Bueno, en realidad lo que pasa es que las concesionarias no pueden comercializar el gas natural, o sea, no pueden entrar a la comercialización de gas natural como los comercializadores de GNL, no pueden en esas condiciones. ¿Por qué? Porque el concesionario, o sea, la concesión de distribución, mejor dicho, la distribución es una actividad regulada y está establecida mediante ley, ¿no? Que es la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En cambio, lo que son los comercializadores de GNL y de GNC están regulados
más bien mediante un decreto supremo que es el 057 y que establece como primer artículo que es una actividad de libre competencia. Entonces no hay manera de que los dos puedan caminar de la mano, ¿no? Si un concesionario o alguna empresa concesionaria tiene un brazo comercial, o sea, tiene una empresa de su propio grupo que quiere hacer comercialización, lo va a poder hacer, pero se va a tener que sujetar a las reglas de juego de un comercializador. Es decir, no es que pueda usar la molécula del concesionario para hacer comercialización, sino que va a tener que comprar su molécula, igual que lo compran todos los comercializadores. Correcto. Bueno, hay una pregunta del ingeniero Serrano que dice que el tema residencial no se ve eso, pero no significa, no se explica qué significa eso. Y dice que al comienzo cuesta más bajo el gas natural, pero después suben las tarifas y se encarece. Muchos estamos en desacuerdo. Bueno, ya explicaste tú un poco por qué se han encarecido últimamente las tarifas y que lo demás está regulado, ¿no? Así es. En realidad, como digo, lo que en las tarifas han ido cambiando pues un poco las cosas, y esto, por ejemplo, esta tarifa de agosto tiene este recargo, ¿no? De los 52 centavos, cuando en la opinión modesta mía es que no debería tener ningún recargo, ¿no? ¿Por qué le vamos a pagar ese recargo al concesionario? Si es que él tiene un take or pay, en el take or pay tiene una flexibilidad de 20%, y además en el take or pay no es que uno lo que pagó y no consumió lo pierde, sino que uno todavía tiene un tiempo para recuperar ese gas que adquirió y de repente no consumió, ¿no? Entonces, esto lo debería revisar bien Ocinermin antes de emitir su siguiente regulación tarifaria, porque va a emitir una resolución sobre este tema, y en mi opinión debería de eliminar estos sobrecostos y pagar al concesionario únicamente el valor propio de la molécula del gas, que es 3.058, y en el caso del transporte es mucho menos que el valor que figura ahí de 0.53, que figura 0.053, creo que es 0.040, alrededor de ese valor, y eso es lo que se debería pagar. Y de esa manera, mira, bajarían las tarifas y podríamos entrar a una era de competitividad mucho mayor. Correcto. Mira, vamos a leerte tres preguntas más porque siguen entrando, pero ya el tiempo también nos ajusta un poco. Hay una de Galaxy J7 que dice que el GNB actualmente se vende a $14 por millón de BTU, lo que no hace atractivo el negocio. ¿Qué se puede hacer? Bueno, sería bueno revisar a cuánto realmente está saliendo el GNB, ¿no? O sea, si está saliendo a 90. Mira, hay varios factores que tienen que ver en el GNB. O sea, propiamente la molécula está situada, acá le estoy mostrando donde estamos situados aquí, ¿no? Y aquí es donde nos va a salir el precio del GNB, ¿no? O sea, uno de los factores que es importante ver que aquí hay dos elementos, este que dice .0639 y este .5226, y que corresponden al costo fijo de comercialización y al costo fijo de distribución. Entonces, esos elementos son elementos sumamente importantes en la tarifa. ¿Por qué? Porque si nosotros en algún momento estamos despachando un promedio, digamos, vamos a suponer que nuestra estación despacha 180.000 metros cúbicos al mes. O sea, tiene un promedio por día de 6.000 metros cúbicos diarios, vendemos parejito, todo bien, ¿no? Pero un día se le malogra el grifo de lado, se le malogra su compresor o entra en mantenimiento y todos sus usuarios vienen a mí. Entonces ese día ya no vendemos 6.000 metros cúbicos, sino vendemos 11.000 metros cúbicos. Entonces nosotros ese día celebramos, de repente al día siguiente todavía nos cae una carga y estamos felices. Pero no nos hemos dado cuenta que cuando uno es un usuario regulado, está sujeto a que estos costos fijos están asociados a lo que se le llama un valor mínimo diario. Entonces, si nosotros
tenemos una venta promedio de 6.000 metros cúbicos y un día nos excedemos en 42%, o sea, si tenemos 6.000 por 42%, es más o menos 2.500 metros cúbicos más. O sea, si vendemos más de 8.500 metros cúbicos en un día de esos, el nuevo costo fijo ya no va a estar asociado a mi promedio, sino este valor va a estar asociado a esos 8.500. Con lo cual, significa que voy a empezar a pagar un costo fijo más alto. Y si ustedes miran acá el costo fijo del GNB, que es 52 centavos más 6, casi 60 centavos de sol, o sea, significa que por esos 2.500 adicionales voy a pagar como 1.200 soles más, ¿no? O digamos como 1.500 soles más. Digamos que esos 1.500 soles no los pago un solo mes, hay que pagarlos durante 6 meses. O sea, vas a pagar 6 por 12, vas a pagar, perdón, 6 por 15, 9.000 soles por esa gracia de ese día que llegó esa demanda golondrina. Entonces, pero eso no lo saben, no lo sabemos, la mayoría no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, de repente las tarifas nos comienzan a aumentar porque aparecen estas cosas. Este aspecto de la regulación tarifaria es uno de los aspectos que todos deberíamos conocer. Alguna vez alguien me dijo, lo que pasa es que yo he entrado a todos esos detalles, pero me han dicho que eso es un secreto. No hay secretos, aquí todo está abierto. Todo eso que estamos hablando ahorita, lo podemos poner en papeles y todo, y en la siguiente regulación tarifaria, que corresponde, porque la anterior ha sido 2018, la siguiente es 2022, o sea, el próximo año ya se comienza a discutir, tenemos que ir todos y decir que quiten ese artículo. Ese artículo es un artículo que habla de eficiencia de distribución y por eso nos aplican y por eso que se elevan a veces las tarifas artificialmente. Fuera de eso está el hecho de que ya están elevadas, ¿no? Y estos costos fijos, si miras tu tarifario, te vas a dar cuenta que han subido por cada metro cúbico. Correcto. A ver, 2 preguntas más. Hay el ingeniero Carlos Garbán que dice que ¿cómo ve la posibilidad del gas boliviano para el sur del Perú? Por su cercanía, ya sea virtual o con tubería. Bueno, yo no lo veo tan cercano, ¿eh? O sea, el gas natural de Bolivia no está tan cerca. Y yo creo que 1.000 kilómetros no son una distancia deleznable, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido un momento determinado en Bolivia donde ha habido mucho movimiento acerca de esto, que tengo la impresión que en los últimos meses se ha enfriado un poco, ¿no? En todo caso, alguna vez a nivel didáctico, digamos, participando en la universidad en un ejercicio que hicimos de esto, lo que dijimos es, bueno, si entrar el gas boliviano y entrar a un valor competitivo, pues qué bueno, ¿no? Porque nosotros lo que necesitamos es competencia. Nosotros no tenemos, o sea, si por ejemplo los productores y los transportistas de camisea dijeran, no, nosotros cobramos así, el distribuidor y todos dijeran, acá las cosas son de este tamaño y nada más, se podría dar lugar en el tiempo a que entre gas de otras naciones, ¿no? O sea, una de las informaciones que me llegó hace poco es que, por ejemplo, en Chile han llegado a comprar gas natural licuefactado a $5 el millón de BTU. Entonces, imagínense lo que significa para ellos que no todo el año, pero algunos meses del año, logren una molécula tan competitiva y alguna vez escuchamos que Total, que es uno de los agentes nuevos en el Perú, dijo, bueno, si las cosas no se arreglan y las cosas se encarecen, yo traigo mi gas natural licuado. Bueno, así que aquí no es una cuestión de patriotismo ni nada. Aquí simplemente está en que los usuarios son los que tienen que ser favorecidos y pueden ser favorecidos con nuestro propio gas, que sería lo mejor, pero si no, con el del vecino, pues, ¿no? Correcto. Correcto. Ahora, con el permiso de los caballeros, le voy a dar la última pregunta a una dama, a la señorita Graciela Mendoza, que pregunta respecto al incidente en Villa El Salvador. En su opinión, ¿cuál hubiera sido una sanción ejemplar que hubiera obligado a los organismos públicos del sector
a ser más rigurosos en las sanciones a empresas informales o corruptas? Ya, mira, a ver, ¿qué es lo que yo pienso, no? En el accidente de Vía El Salvador, el principal responsable es la empresa que dice, o sea, le dicen a la empresa, tú cuentas con todos los elementos de seguridad, sí, tú operas correctamente, sí, y dentro de las cosas que están bien claras en la regulación de los vehículos de transporte, está este tema de las válvulas internas, ¿no? Y las válvulas internas, para entrar un poquito en cuerpo en la parte técnica, y que sería bueno que todos nosotros nos ilustremos a veces un poco en esos temas que de repente lo leemos con letra chiquita o no lo leemos, y es que cuando se despacha GLP, en la parte inferior del tanque de GLP, hay dos válvulas, ¿ya? Dos válvulas internas. Son internas porque están metidas dentro del tanque, para que estas válvulas, en caso de que hubiera un accidente, no se dañen, ¿no? Entonces, estas válvulas son una de líquido, que es el que se va a despachar, y una de vapor. ¿Para qué la de vapor? Porque cuando uno despacha, en el punto de despacho, como va cayendo el líquido, se va generando un poco de vapor. Entonces, la línea de vapor permite recuperar ese vapor y evitar que ese vapor vaya a presurizar el tanque de destino. Entonces, esa válvula interna, siempre uno termina de descargar, la cierra la válvula interna, ¿no? Además de la válvula interna, dentro de la válvula interna, adentro de la válvula interna hay un resorte que acciona lo que se llama una válvula de exceso de flujo. Una válvula de exceso de flujo es una válvula, digamos que básicamente es un resorte que tiene, es un resorte que tiene todo equilibrado. O sea, si la presión acá es 1 y acá es 1, el resorte está abierto, en una posición que el flujo está abierto. Si se rompe algo en un lado, o sea, cae la presión acá, inmediatamente se cierra. Ese resorte actúa y se cierra la válvula. Entonces, estas válvulas internas tienen adentro ese resorte y entonces tienen su válvula de exceso de flujo. Pero ¿qué pasa si el usuario se le malogró la válvula interna? Entonces, ¿el usuario qué hace? Ya no le interesa tenerla abierta o cerrada. Pero lo peor es que la válvula de exceso de flujo que está dentro de esa válvula interna también esté malograda. Entonces, con mayor razón, eso no va a actuar. Entonces, no sabemos en realidad si en ese accidente esa válvula estaba en esas condiciones. O sea, estaba tan deteriorada que le dio lo mismo andar con la válvula interna abierta, porque después de la válvula interna viene otra válvula, entonces esa válvula sí estaba cerrada, ¿no? Pero esa válvula que está abajo es una válvula pues que cuando se produjo la caída en el bache de este vehículo, se rompió toda esa conexión y quedó al descubierto la válvula interna, y como la válvula interna no servía y la válvula de exceso de flujo no operó, entonces el gas se salió. Si hubiera estado operando esa válvula interna correctamente, entonces la válvula de exceso de flujo hubiera cerrado y no se hubiera producido ninguna fuga. Dicho esto, significa que los usuarios, todos los usuarios tienen que tener sus válvulas internas en buen estado. Y para la información de todos, estas válvulas internas solamente tienen garantía del fabricante de 10 años. O sea, después de 10 años el fabricante dice, si tú quieres la usas, pero yo no te lo voy a garantizar. O sea, pasado el primer día, después de los 10 años, ya no tiene garantía mía, dice el fabricante. Y las normas de OSINERMIN dicen, las normas, no de OSINERMIN, sino las normas peruanas, los decretos supremos relacionados con la seguridad del GLP, dicen que es de 10 años. Entonces, sabiendo todo eso, si andamos con un vehículo que está en esas condiciones, nos estamos exponiendo, no estamos cumpliendo con lo que dice nuestra declaración jurada, simplemente yo digo, el dueño de la empresa que ha hecho eso, sabe que estoy en una falta tremenda y que si se produce un accidente de la magnitud que se ha producido, la principal responsabilidad es de él, no es de OSINERMIN. ¿Por qué? Porque OSINERMIN es cierto, yo digo, filosóficamente hablando, tiene que poner más acento en las supervisiones operativas que en las supervisiones de diseño. Por eso yo digo, ¿para qué supervisa los diseños y se gasta tanto tiempo si el problema principal está en las operaciones donde tendría que invertir la mayor cantidad de tiempo esta institución? Es cierto, ¿no? Yo pienso que desde el punto de vista político, él es responsable, por ese motivo es que al día siguiente o a los días se tuvo que ir su presidente y se ha producido una reorganización
que creo que si la población civil, si nosotros participáramos más en esa reestructuración, podríamos hacer algo positivo por esa institución que es muy importante para el país y que tiene profesionales tan digamos, conocedores de todo, pero también es cierto que en algún momento, digamos, se ha distorsionado un poco parte de su actividad. Entonces, en resumen, creo que sí, la sanción política ya la recibió, la reestructuración esperemos que esté en marcha debidamente, y si no, nosotros deberíamos contribuir de alguna otra manera. El responsable penal es la empresa que manejó eso, esa es la principal, ¿no? Y en general, no podemos hacer que todas las cosas que se ejecutan, todas tengan que pasar por una supervisión previa antes de que empiecen a operar, porque como digo, o sea, todos los procedimientos se entramparían, todo demoraría muchísimo, y ni siquiera eso es la práctica mundial, ¿no? La práctica mundial trabaja sobre declaraciones juradas y sobre supervisiones operativas. Correcto, correcto, Walter. Muy buena todas estas explicaciones. En realidad hay muchas preguntas también en Facebook, ha habido varias, pero bueno, no, el tiempo también nos ajusta un poco. Quería un poquito que comentes sobre este curso que estamos promocionando como capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Colegio de Ingenieros. ¿Cuáles son los alcances? Unas cuantas palabras con respecto a ese tema. Bien, mira, de lo que se trata es esto. O sea, si estamos mirando el gran interés que ha despertado felizmente el gas natural ahora, y particularmente esta noticia buena que hemos traído hoy día, bueno, nos tocó traer la noticia hoy de las medidas que está impulsando el Ministerio de Energía y Minas, significa que nos podríamos estar aproximando a buenos y a mejores tiempos para el gas natural, ¿no? Con mayor razón hay que estar preparados desde todos los puntos de vista, ¿no? Hay que estar preparados desde el punto de vista regulatorio, sumamente importante, ¿no? Hace un ratito estamos explicando un poco lo que pasa con las tarifas, y probablemente muchos desconozcan esto, porque esto pertenece a la zona gris, digamos, de la regulación, donde poca gente está informada al respecto, pero de esto el curso sí va a informar bastante. Vamos a tratar la parte regulatoria, la parte informativa, pero por supuesto el mayor acento va a estar primero en la actividad comercializadora, en las alternativas tecnológicas, que son variadas. El gas natural licuado en particular va a merecer la atención principal, ¿no? Definitivamente es la tecnología del futuro para nuestro país. Con el gas natural licuado nosotros podemos recorrer las distancias que no recorre el gas natural comprimido, ¿no? Para tener una idea, cada 100 kilómetros de distancia con gas natural comprimido en costa cuesta 80 centavos de dólar el millón de BTU, pero en GNL cuesta menos de 20, ¿no? O sea, quiere decir que si recorremos 1000 kilómetros con GNL estaremos gastando $2, pero con gas natural comprimido gastaríamos $8, o sea, está fuera de carrera el gas natural comprimido. O sea, seguramente va a seguir siendo una realidad. Entonces aquí lo que vamos a explicar, el gas natural comprimido ¿se puede usar todavía? Claro, hay oportunidades, pero estas son sus oportunidades. Y el gas natural licuado tiene estas otras oportunidades, se va a poder aplicar a los camiones mineros, se va a poder aplicar a los barcos, es decir, las aplicaciones que se vienen son numerosas, y la idea es ilustrarnos en este curso de todas estas opciones. Además, también vamos a hablar de las estrategias comerciales, ¿no? O sea, y algunas disposiciones típicas, características de plantas. Correcto, correcto, muy bien. Sí, es importante, porque es importante que también las autoridades vean que es factible, ¿no? O sea, que es factible hacer negocio con el gas natural, con gas natural comprimido y con gas natural licuado. Entonces, esto es lo que vas a mostrar más bien en el curso, de manera que cualquier iniciativa de algún empresario que quiera invertir en gas natural, vamos a tener una factibilidad, vamos a demostrarles una factibilidad técnica y económica. Y porque verdaderamente el gas es un bien que nos han regalado la naturaleza,
y que no la debemos dejar pasar. Ya se vienen tecnologías, las tecnologías cambian, es el momento de utilizar el gas natural. No hay que dejarlo metido dentro de la tierra, porque eso no genera ningún beneficio. El beneficio es cuando uno lo saca, lo usa, lo consume, y con eso genera riqueza para muchas personas, empezando por el gobierno, que cobra su regalía, que puede cobrar, digamos, canon, y por supuesto las empresas que pueden hacer buen negocio. Muy bien, Walter, muchas gracias por tu exposición. Los invito a todos a que quieren seguir el curso, se inscriban. Ha sido muy auspicioso, hemos tenido entre la plataforma y el Facebook más de 170, casi 180 personas que nos han estado viendo en el momento pico. Esto significa que verdaderamente hay mucho interés en el gas y ahora se va a ver mucho más con estos dispositivos que están saliendo. Entonces te dejo unas cuantas palabras de despedida, Walter, y quedamos en contacto. Bien, bien, muchas gracias, José Carlos. Sí, mira, para todos, ¿no? Este es un mundo hermoso realmente el gas natural, donde se puede apreciar, se puede aprender un montón de cosas nuevas, ¿no? Las aplicaciones son vastas, en realidad no existe una sola forma, los clientes no son igualitos todos. Cuando uno mira a un cliente, a veces va con unos ojos de que no sé nada, y creo que la próxima vez, después del curso, cuando vayamos a mirar a un cliente, vamos a decir, a ver, la primera pregunta que le tengo que hacer al cliente es esta, y la segunda pregunta es esta, y voy a tener con 3 preguntas una caracterización del cliente y poder ver qué le podemos ofrecer y en qué le podemos ayudar. Y no se trata de ir a vender gas natural nada más. Cuando vendemos gas natural, estamos vendiendo una forma de vida distinta, ¿no? O sea, hace poco escribíamos un poco y lamentablemente todavía no hemos difundido toda esa información, pero cuando se hace, por ejemplo, para la industria pesquera, se pone gas natural, es poner gas natural, es cambiar la eficiencia de la empresa, es más que poner, sacar cosas, baja el consumo de millones de BTU, se le sacan otras oportunidades, se tiene el aire más limpio en la zona, se beneficia en ese sentido la población y los trabajadores. Es decir, en realidad hay muchas cosas que creo que todos nosotros podemos compartir en este curso. A mí me entusiasma mucho que hayan participado tantas personas, y ojalá que tengamos también un buen número de participantes en el curso, porque van a ver que esta misma efervescencia que tenemos para contarles las novedades, las continuamos en el curso, ¿no? Y en el curso van a ver aplicaciones, hojas de Excel, economía de proyectos. Es decir, de aquí aprendemos todos de todas maneras. Bueno, esperemos que se inscriban y nos podemos ver entonces en la siguiente oportunidad, aunque creo que siempre nos vamos a poder seguir viendo en este mundo, no del espectáculo farandulero, sino del espectáculo del gas. Muchas gracias. Ok, muy bien, gracias. Buenas noches con todos. Nos veremos en una en otra oportunidad. Estén pendientes de nuestras actividades. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.